No concibo el siglo XX sin el cine. Eso lo dijo Guillermo Cabrera Infante, cineasta y autor de novelas cubano, y aplica para nosotros. En el año 1900, o sea, en el mismísimo 1900, a este paisito comparón le llegó un cinematógrafo fabricado y patentado por los hermanos Lumière, y a partir de ahí los dominicanos empezamos a ver películas. Eso lo documenta el padre José Luis Sá en este libro maravilloso que les recomiendo a todo amante del cine y de la historia dominicana, Historia de un sueño importado, donde cubre la historia de Santo Domingo del cine y el cine en Santo Domingo. Pero al final de esa centuria, en la última década del siglo XX, ¿qué pasaba? ¿Y quién mejor que la juventud de esa última década tan chévere, vamos a decirlo así, para contar cómo fue esa relación tan bonita, social, cultural, que se da entre la sociedad, en este caso dominicana, y el cine de la República Dominicana. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, unos noventeros. Yo sé muy bien, por cierto. No parecemos. Exacto. La Golden Age. Iraiza, Lulú y Helio, que además Iraiza, Lulú y Helio son compañeros universitarios, o sea que la parranda empezó específicamente en UNIBE, por ahí por el año 92. ¿Cómo ustedes se conocieron? Cuéntenme. Bueno. En la clase. Sí, del primer día, sí. Primer día de Derecho. Fuimos de los muchos que empezamos y de los pocos que nos graduamos. Yo también soy univiana, soy de la primera promoción. Hay una foto allá en la casona. Claro que estoy reconocible porque peso como 120 libras y tengo... la libra que ahora tengo en el cuerpo la tenía en el pelo en esa época. Y ahí estoy exhibida junto con mis compañeros de promoción. Cuéntame un poco, antes de meternos en el tema de cine, cómo eran las salidas en esa época, porque ustedes fueron los niños de la última generación que jugó en la calle, porque eso fue, ustedes son todos X. Sí. Los últimos niños que jugaron en la calle y que no estaban como sentados en los videojuegos, la tecnología, el internet llegaría ya para ayudarles a ustedes en sus clases hacia el final de la carrera. Pero la primera gente joven que se vio impactada por el cambio tecnológico. ¿Qué ustedes recuerdan de eso y el tema de los permisos con los papás? Porque naturalmente, quizá Helio ya en el bachillerato andaba por su cuenta, pero las niñas ya en la época universitaria conocen un poco la libertad. Ira, se empieza tú. Sí, bueno, efectivamente como tú dices, la verdad que nosotros, los jóvenes de los 90, vivimos lo mejor de los dos mundos. ¿En qué sentido? En que por muchas décadas el mundo estaba como inerte, o sea, estéril, o sea, nuestros abuelos, nuestros papás vivieron como una especie de línea. De repente nosotros nacimos en esa línea, pero nos sacudimos y vino un pico que yo entiendo que influyó mucho con la caída del muro de Berlín. Es correcto. Cuando no estamos yendo lejos. No, ¿qué? Es que Iraiza, tú sabes. Yo tiro paquetico, pero ustedes lo saben. Cuando la caída del muro de Berlín, que fue en el 89, se abrieron las fronteras, crea otra visión como de libertad, de muchas otras cosas, entonces, que surgieron a raíz de esa caída, y eso es lo que da inicio a lo que es la década de los 90. Entonces, en los 90, viene, ¿verdad?, la tecnología y eso, y el internet, pero todavía, sí, efectivamente, nosotros... Usted hace esos exámenes en maquinilla. Bueno, digo, los trabajos prácticos, quiero decir. Porque cuando fuimos a hacer la tesis, uno tenía que pagar en un sitio, Maricris, paga la payola, a que nos hagan los trabajos, pero sí nosotros caminábamos mucho. O sea, teníamos esa ventaja, se podía caminar, porque yo muchas veces de mi casa, que vivía en Gascue, me iba caminando a UNIBE. La vida, no íbamos de un bar a otro caminando. Yo me recuerdo que uno en la Gustavo estaba Steakhouse, estaba Esquecito, después del otro lado estaba Top, y uno a veces iba para y el cine de Naco, y era caminando, y uno dejaba el carro en un sitio, señores, de noche, y uno caminaba, o sea, uno tenía esa...
Esa libertad que... A veces no teníamos carro tampoco. No, había que espérate. caminar y No, coger punto, carrito público. espérate, punto muy importante. Eso es ahora que los muchachos se gradúan y le dan un carro. Exacto. En nuestra época, en la promoción de nosotros de Unive, tenía Helio un carro. Y las montaba Victoria, todas. Otro, habían 2 carros nada más. ¿Pero qué carro? ¿Tu carro? No, yo tenía un carro excelente. Yo tenía un Suzuki de 2 puertas, sin aire, sin radio, sin tapón de gasolina, pero todos pasaron por ahí y paseamos la ciudad entera en él. ¿Y sabías mecaniquearlo? También era porque había que aprender. No daba problema, ¿Y cuáles eran, Lulu, los bares y las discotecas que estaban en moda en esa época? Porque te digo, yo estaba cambiando pañales. En el 92 ya yo estaba cambiando pañales. Bueno, yo empecé a cambiar pañales en esa época. Oh, ok, Okay. pero justo antes, ¿cuál era la salida? O sea, era Café Atlántico, señores, no se los olvide. lunes, los mejores. Y estaba el otro café que estaba en la López de Vega, que no era Café Atlántico, sino que uno lo confundía, ¿cómo era que se llamaba? Sí. Gran Café. Que era por donde estaba Gran Café. Gran Café, donde estaba Carabela. Ustedes empezaron temprano. Ustedes eran muy precoces. Gran Café. Estaba en la zona colonial, íbamos a 8 Puertas, estaba... sí, estaba 8 puertas. También. Al finales de los 90 era eso. Caracoles, que era de la misma dueña del Esquecito. También. Exacto, habían, Steakhouse se ponía buenísimo. Y Tops, que después fue Euroclub. Y Tops, que después fue Euroclub. Neón, pues bueno, Neón fue. Neón era el clásico, días. porque Neón fueron hasta tía mía, pero Neón era como que. Sí. Que también emblemático. Entonces hubo muchos sitios que iban y venían, pero realmente eso eran. Había uno, ¿tú te recuerdas? Antes de llegar a la Churchill, que era como de unos autobuses que vendían. Sí, y estaba Comaquí también en la época. Ay, Comaquí. ¿Cuánto tiempo que yo no oía eso? Qué buena memoria, Lulu. Piantini, Sí, que Cabo Basura. claro, de Cabo Basura, pero que vamos a Live. llegar al tema de la música. Entonces, en realidad se han hecho películas dominicanas sobre esa década. De hecho, en estos días van a estrenar Asalto en Progreso, que fue de ese terrible hecho. Yo vivía enfrente. ¿Tú vivías enfrente? En el año 92 fue. A ti debieron entrevistarte, el director. Bueno, eso la van a estrenar estos días definitivamente. Tiene muy buen elenco. Richard Douglas, que estuvo aquí la semana pasada, participa. Y se ve muy bien lograda. También se hizo la película del caso Llenas, una de las primeras películas dominicanas, un caso muy lamentable que cambió mucho esa inocencia que sentíamos y de repente nos dimos cuenta de que la violencia empezaba a crecer hasta el punto de que, bueno, estamos en una situación totalmente diferente en materia de seguridad. Pero ustedes disfrutaron de unos años universitarios donde se podía dar una buena parranda hasta tarde en la noche. En un lugar seguro. Y yo siempre creo, wow, tanto la novela como el cine dominicano tiene que aprovechar ese periodo porque cuenta mucho sobre la historia social. Pero antes de ponernos muy en serio, vale la pena mencionar ¿a qué salas de cine era que ustedes iban? ¿Cuál era la que estaban de moda? Bueno, normalmente Cine Naco, que eran 2 salas, y luego la partieron en 6 salas. Sí. El Palacio del Cine. Ay, señores, que hoy anunciaron que llega a su fin de una era, porque Caribbean Cinemas acaba de adquirir los cines de Palacio, que como bien recuerda Helio, era una primera sala de los años 80 y en los 90 era los cines favoritos. Sí. Estaba el Cine Plaza frente a Plaza Naco, que era la mejor sala de cine que había en el país, porque era la única que las butacas estaban puestas de manera correcta para un cine. No una frente a otra, sino tipo diamante. Y ese era uno de los mejores salones de cine que había en el país. En el Malecón siempre estuvo el Cinema Centro. Estaba el... ¿Cuál era Cineplex? Que no me acuerdo. El Naco. El Naco se convirtió en Cineplex. El Cine Triple en el Malecón, porque había en el Malecón el Cinema Centro y el Triple. Estaba, por ejemplo, en Los Prados siempre hubo un cine, se llama el Cine Los Prados, que es donde está hoy día, creo que algo de Pisa o no sé. Y el Isfapol. Y el Isfapol, que era el Cine El Millón. El Isfapol y el Isfapol. Que todavía existe, que se todavía llama Juan Isidro Jiménez, porque pertenece a la Fuerza Armada, correcto. Porque él es militar.
Correcto. Ustedes no están viendo, ¿verdad? Aquí está la autoridad. Y de esa época, Iraisa, ¿cuáles películas ustedes recuerdan que fue como que conmovió? Ya ustedes eran adultos, o sea, ya uno además tenía telecable, o teníamos telecable. Entonces, las que en la adolescencia no dejaba, seguramente no lo dejaron ver en el cine, pues esperaban en el telecable. Mira, hay una película del año 1995, yo no sé si ustedes se recuerdan, porque era muy fuerte y uno no estaba como en ese mood, pero yo curiosa la vi y fue muy, bueno, varias películas que fueron controversiales para el momento, que si ahora la pasan, no es nada, tú sabes, pero está Showgirls de 1995, que es la historia de una bailarina que se va a Las Vegas, y eso fue un escándalo porque ahí había desnudez, había también escenas eróticas, sexuales, y eso fue un escándalo. A mí no me dejaban ver eso. Y todo lo demás uno no, pero bueno, y estuvo Basic Instinct, Basic Instinct con Sharon Stone, sí, claro. Eso es verdad. Señores, ahora eso era, señores, esa película fue como que pornográfica. Sí, sí. Eso era una cosa que uno le daba vergüenza decir que vio eso. Sí, es cierto. Uno como mujer dice que tú viste Basic Instinct. Sí, no, sí. jamás tú la viste, pero tú no lo decías. Y hubo otra peor, 9 semanas y media. Ah, también. ¿Se acuerdan? muy buena película además. Una Bueno, las dos, película, sí, señores, porque antes el cine me parece que era mejor. Más artístico. Era menos comercial, entonces se hacían ese tipo de películas, con esa escenografía, con esa fotografía, con ese concepto claro, con ese buscar ¿cómo le digo? El sentido de las cosas, persuadir al visor, o sea, era otra cosa. Hay películas ahora que uno va y ve, porque realmente no hay otras que no hay ver, no hay más opciones. Pero en ese tenor, porque no solo la controversia de si fuese algo quizá indebido para un niño en ese sentido, eran a veces historias muy fuertes para un niño en el sentido de, por ejemplo, la lista de Schindler. Ah, sí, Ver también. el tema del holocausto de los judíos, el tema alemán, eso fue, esa película fue en el año 93, ya yo estaba en la universidad, pero yo la vi y el nudo se le hacía a cualquiera. Sí. Porque era algo impactante. Sí, pero era documental. Sí, basada en hechos reales, obviamente, la lista de Schindler, pero es un choque. Sí. No mucha gente sabía lo que había pasado con los judíos. Y en tu opinión, entre lo que uno veía como la realidad social de un joven norteamericano, por ejemplo, o europeo, en las películas, y lo que ocurría aquí, ¿tú sentías todavía que había una distancia cultural? Claro que sí, sí. De hecho, hoy día se mantiene, por más que lleguen aquí cadena americana de comida y de ropa. Sí, uno veía cosas en películas que aquí no se veían. Por ejemplo, la cadena de comida. No voy a decir nombre, pero por ejemplo, nosotros sabíamos bañarnos, cambiarnos, perfumarnos y manejar al aeropuerto para comerse un hamburger. Ahí sí. O una empanada. Esa cadena abrió ahí y hoy día uno le pasa por el lado y ni lo mira. Entonces, exacto. Pero es verdad, uno sí, siempre se notaba que había una laguna amplia. Y casualmente, el cine dominicano empezó a hacer sus pininos en esa década en que ustedes estaban la calle al medio, con películas como Nueva York sí. Y otras que llegaron después, como las que mencioné, del caso Llenas, y esas todavía eran muy experimentales. Pero ustedes iban a ver esas películas. Nueva York, yo creo que la vio todo el mundo. Perdón que haga una anécdota. Yo trabajaba en la aerolínea APA, que patrocinó a Nueva York, y es la aerolínea en la que Balbuena se va a Nueva York. Muy bien, de o sea hecho, que tú tuviste entrada gratis. En estos días murió Hans Dannenberg, que era el embajador dominicano. Que él sale en la película, él sale en la película y varios empleados de APA salen en la película. De hecho, hay un cantante que se llama Daniel Santa Cruz. Sí. Daniel Cruz, pero ahora es Daniel Santa Cruz, trabajaba con nosotros en APA y él sale en la película también. Y fue de las primeras, bueno, para mí fue de la primera película dominicana que yo entiendo que valió la pena, porque vendía una historia real que cualquier latino, no solo dominicano, se identificaba. Sí, es cierto. Sin embargo, hay otra película dominicana que han hecho que si la ve un puertorriqueño no la entiende, porque la jerga, el lenguaje es muy dominicano. Pero esa fue de las mejores películas que yo creo que han hecho. Todavía yo me atrevo a decir que dentro de lo que es el cine dominicano, Nueva York es una de las mejores películas que se ha hecho. Sí, yo pienso lo mismo. Y ustedes que vivieron intensamente, ¿sabes? Porque solo me puedo imaginar sus maestros, que varios de ellos fueron mis maestros también, en años anteriores, en la misma universidad.
porque a usted le tocó los años universitarios cuando la crisis electoral del año 94 Claro que sí. Y otros temas que todavía no han llegado al cine, aunque creo que hay sí un documental sobre la crisis del 94. Por ejemplo, en El Color, ¿cómo se llama la película de Peña Gómez? El Color de la Noche, que es de Agilberto Meléndez, la historia, es una biopic de José Francisco Peña Gómez, de su niñez, y claro, naturalmente llega hasta esa etapa porque él murió en los 90. O sea, hay 2 o 3 películas que sitúan los eventos más importantes. Sin embargo, yo siento, no sé si ustedes estarán de acuerdo, que hay una riqueza en la historia social dominicana de la década en que ustedes eran esos jóvenes universitarios que tienen un valor para el séptimo arte buenísimo. O sea, una serie de situaciones que podrían dar comedia, que podrían dar drama. ¿Qué se le ocurre a ustedes pensar que cosas que ustedes vivieron o que vivieron, es decir, como audiencia, no necesariamente en lo personal, que ustedes creen, wow, de los años 90, por ejemplo, cuando ustedes se ponen a hablar con sus hijos, que les relatan, tú no sabías cuando yo era joven tal y tal cosa, por ejemplo, Iraza, tú yo sé que tú le das mente a estas cosas. Yo le doy muchísima mente. Realmente, yo te voy a decir una cosa. La verdad es que yo comparo, que tengo mis hijas, bueno, ya una en la universitaria, la otra adolescente también. Hay varios temas, pero yo veo una diferencia, cómo los niños y los adolescentes se manejan incluso en las escuelas, en los colegios. Yo creo que yo particularmente se puede hacer una película de lo que se vivía en el colegio, día a día. O sea, cómo las actividades que nosotros hacíamos dentro del colegio. O sea, ahora lamentablemente hay una prohibición para todo, por así decirlo, que no se puede esto en el recreo, o sea, que sí se puede lo otro. Nosotros, me recuerdo que, bueno, tú viniste del mismo colegio que yo, o sea, y Halloween ahora no se celebra, es un tabú, pero nosotros que venimos de colegios que eran de monjas, en principio, pero sí católicos. Recuerdo que en Halloween, la clase de inglés, nosotros hacíamos como unos trabajos de Halloween, pero en el recreo nos dejaban llevar peluca y hacíamos muchísimas cosas. O sea, esa interacción no se vive ahora. ¿Qué te digo? También se pudiera trabajar lo que es la transición de lo análogo a lo tecnológico y todas las situaciones, señores, alrededor. Porque yo les voy a decir una cosa. Cuando a uno le pusieron esa computadora al frente, con esta pantallita como verde, azul, y que un floppy disk. ¿Ustedes se recuerdan? Bueno, si tú la tenías, no, yo no la tenía, eso era... Porque eran carísimas, además. Eso era universidad. Y señora, a mí me fue malísimo en cómputo. Yo me quemaba en eso, o sea, y como que uno decía, ¿qué es esto? O sea, y los papás de uno, señor, imagínense que eso era uno que estaba afanado con esa situación. Los papás de uno también, cuando vino, y los Viper, señores. Son una serie de situaciones que hay, cómica, drama, sobre esa transición que... Pero te falta uno que se usa hoy más que nada, que es el celular. Ah, no, también. Porque en los 90 uno viene del Viper a la transición del celular, también. Pero era muy medido porque costaba 10 pesos el minuto, no importa si te llamaban o tú llamabas. Y entonces, en ese sentido de lo que tú dices que se permite o no en los colegios ahora, la interacción que hay entre los jóvenes hoy día. Sí. Señores, antes hacían una kermés de un colegio X y se llenaba el Quisqueya Park de todos los colegios. Sí, eso no se ve hoy día. No, nunca. Había como una interacción de que todo el mundo compartía en los mismos lugares. Sí. Es más, volviendo a lo del Viper y el celular, yo salía sin nada de eso y yo sabía dónde encontrar a mis amigos. Sí. Si iba a un sitio y no estaban ahí, habían 2 opciones más y ahí tú te encontrabas con ellos. Uno era más recursivo en esa época. Ahora uno depende totalmente del celular. Es como un anuncio que había, no sé si ustedes se acuerdan, cuando hablaban de los futuros celulares inteligentes y mostraban un tipo, dice que con el celular se me pinchó la goma, le ponía el celular y la goma se inflaba. ¿Ustedes no llegaron a ver ese anuncio? Bueno. Y uno se burlaba, señor, pero ahí está el foco, ahí está la vida. Bueno, uno se siente totalmente no te vayas más lejos, señores. Y cuando uno relajaba, de que hablando por teléfono, de que, señores, ustedes se imaginan que el teléfono tenga de que una pantalla que uno se ve hablando. Cállate, como ay, los Jetsons. Y decía, de que, ay, no, tú te imaginas, yo con esta anchoita puesta, no, que sí o qué. Y uno...
Señores, eso no, Sí, en mi cabeza, eso no iba a existir nunca. Eso inicio de los 90 fue una transición de esa tecnología que impactó a todo el mundo. Lulú tiene junto a su hija un podcast que me parece que es de una una valía. ¿Cómo se llama el podcast? Dame la Luz podcast. Dame la Luz, una conversación entre madre e hija. Los recomendamos y justamente por eso, Lulú, te hago la siguiente pregunta. Claro. Esto que acaba de decir Helio, el padre Sáez lo documenta aquí como la socialización a través del encuentro en la sala de cine era parte de la dinámica de ver una película. Ver una película no era nada más, me interesa ver esta película, sino era parte de la socialización. Sí. Uno teme que estas salas de cine que se vendieron, probablemente porque la gente, sobre todo después de la pandemia, pero también por el fenómeno de las plataformas, no está yendo, no hay una afluencia de personas a las, o sea, la socialización no se está dando en la sala de cine y eso es solamente triste. Sin embargo, siento, Lulú, que es un tema que me encantaría saber si alguna ocasión lo has tratado con tu hija, si en el podcast, en la casa, de cómo la socialización ya no tiene ese alimento de ir a ver una película y sentarse luego en una pizzería a discutirla. Claro que sí, lo hemos hablado y es sumamente preocupante. He hablado muchísimas veces con ella de cómo uno salía a la calle, compartía, iba al cine, iba a la pizza, filosofaba de la vida, por decirlo así. Que ahora no, porque ahora los padres ya no tenemos prácticamente tiempo para nuestros hijos. ¿Entiendes? Entonces, sí hemos hablado porque es realmente importante que ella se diera cuenta de que debe tener un poco de la época mía y de la época de ahora, coger lo bueno de la mía y coger lo bueno de ahora. De hecho, mi hija no tuvo celular sino hasta los 15 años, y el varón también, eso era prohibido, y televisión en las habitaciones. Nosotros hemos tratado de que ellos vivan lo más cerca posible de lo que fue la experiencia de nosotros, y fíjate que con todo y todo se sufren muchas cosas, porque el que está, o sea, uno trata de hacerlo, pero tú no puedes evitar que tus hijos usen los celulares de los compañeros. Tú le puedes evitar a tu hijo que no vea pornografía, pero no puedes evitar que en la casa del amiguito ven a ver lo que yo tengo, yo sí tengo esta facilidad, y vean pornografía, por decirte algo. Entonces, esa transición ha sido muy compleja, y algunos padres de nuestra época hemos tratado de mantener un poco de lo nuestro, que creo que ha colaborado en la educación, pero es muy difícil, porque es que la sociedad te lleva a un punto en que tú no puedes con eso. Pero en ese tenor, tú dices que uno salía, iba al cine, comía, pero uno llegaba a su casa a 11:30, 12 de la noche. Sí. Hoy día se cambian esa hora para salir. Sí. Digo, los míos no, los míos tienen 13 y 12, no, no sé cuando llegue la época de ellos poder salir, a qué hora pretenderán salir, pero ese horario de hoy día no hay quien lo entienda. Helio, di tú que uno salía y le decía, mamá, vengo a la 1, y la mamá no tenía ninguna forma de comunicarse con uno. Para nada. Era esperar a que la 1, pero a la 1 tú estabas ahí, y si no estabas, pues ya sabes, prepárate porque te van a matar. Esa era la expresión. Y te voy a decir que más se daba con el caso de los varones, porque es verdad, los varones eran más callejeros que uno, las niñas. Pero yo tengo el caso de mi hermano, que después que llegaba del colegio, que si comía, qué tal, él salía. ¿Para dónde? No sé. Pero él salía a montar bicicleta con los amigos. Uno no sabía dónde estaba. Pero a las 6 de la tarde estaba en esa casa, porque había que estar en la casa, porque había que cenar a las 7. Entonces había que bañarse, que lavarse la mano, que preparar todas las cosas. Y antes de las 7 había que estar en esa casa, obligado, sin celular, sin llamar a nadie. No, y había que acostarse temprano también, porque había el control de espectáculos públicos que no lo hay ahora. Esa era la siguiente pregunta. Mira, si ustedes, Lulú, Iraisa y el recuerdo, y probablemente ustedes tienen recuerdos más interesantes, que todo el mundo oía a Armando y Arturo para ir al cine. Todo el mundo, claro. O sea, incluso las películas viejas que pasaban ellos en la televisión, la última tanda. Bueno, ustedes, es que los 90 fueron la última tanda de ese intercambio que se daba entre estos críticos, los padres y uno, porque no, que quiero ver esta película, no, pero espérate, explícame.
ya después de los 18 años no había que pedir permiso, pero sí había como esa figura de autoridad del crítico del cine y que se respetaba mucho. ¿Qué tú crees de eso, Iraisa? Totalmente. O sea, yo a veces me decían, no, porque los domingos, la costumbre era todos los domingos uno iba al cine. Sí. Eso era como parte de... Sí, eso y ahora yo no lo veo con mis hijas. A misa y al cine. Misa y el cine, o sea, yo me recuerdo... Esas eran las religiones. Antes yo me recuerdo que yo, en el colegio, yo me compraba un refresco y tú podías cambiar la botella y te daban 50 centavos, yo qué sé. Se me está cayendo la cédula. Sí. Entonces yo lo guardaba, ¿verdad? Pero yo no decía nada en mi casa. Perdón, papi, mami, pero lo estoy confesando ahora. Entonces, yo me daba mi semanal, tú sabes. Pero ya yo tenía agachado lo que mi botellera. Yo tenía un negocio de botella. Entonces, mi clavo. Entonces, yo me iba al cine a comer pizza, que estaba ahí, Plaza Naco, pa. Entonces, a veces uno entraba al cine, a veces no. Depende. ¿Por qué? La cita de domingo era obligado. Pero a veces decían, no, ¿qué es la cartelera? Tal. No, todas esas películas son malas. ¿Y por qué? Porque tú veías el Armando y Arturo, sí. Armando, no. Ahora, te decían, no, mira, tal película es buena, yo la quiero ver. Yo iba mucho también, como los domingos era como el figureo también, pero yo los sábados o los miércoles iba con papi. Entonces había una película así como que buena. ¿Y a qué sala tú ibas con tu papá? Bueno, los miércoles, todos los miércoles iba con papi a Lumière. Ah, que qué bien. Estaba abierto y era cine independiente. Y era cine independiente. Y ese era cine, entonces cine veía, de autor. tú sabes, de alto nivel. Había que... Entonces ya los sábados, cuando íbamos, papi es fanático, y eso lo heredé de él, de James Bond, de todo lo que es James Bond. Entonces cada vez que sale una película de James Bond, esa inauguración íbamos al Triple o al Cinema Centro a ver como ese tipo de película o La Guerra de la Galaxia, porque a mi papá le gustaban como estas cosas de ficción también. Entonces, por ahí. Y eso era como que, o sea, yo estuve muy ligada a lo que es eso del cine realmente. Con tu padre y de manera personal, con tus amigos. Personal, exacto. Y Eli, ¿a ti qué tipo de películas te gustan y te gustaban? Imagino que las de acción, porque me imagino eso. No necesariamente, pero por ejemplo, ya que Iraisa mencionó a su papá, mi papá y mi mamá tuvieron 5 hijos. Yo soy el más pequeño y el único varón. Entonces, mi papá también era militar. Teníamos un vínculo muy cercano. E íbamos al cine semanal. Pero el tema de la edad y la restricción, señores, uno buscaba la película, era en una cartelera en el periódico. Sí. Y te decía restricción 14 años, 16, 18. Se respetaba. Ese régimen sigue vigente. Y en los 80 yo me iba dando cuenta que yo iba creciendo, porque ya yo no tenía que preguntarle a mi papá, ¿podemos ver esta? Porque dice 14, pero ya yo tengo 14. Entonces, sí, no hay problema. Igual uno se daba cuenta, iba creciendo, cuando ya te invitaban a unos 15. Tú con 13 o 14 años te invitaban a unos 15, tú decías, estoy creciendo. Y vuelve y te das cuenta que va creciendo cuando te invitaban a unos 15, tú con 16, y tú dices, no, eso es para bicho, yo no voy. Exacto. Pero entonces yo iba mucho al cine con mi papá, semanal, a veces hasta 2 veces. Obviamente íbamos al cine El Millón. Asiduo. Sí, no, íbamos al cine El Millón, que quedaba cerca de la casa, al Cine Naco, cuando eran solamente 2 salas, el Plaza, el que mencionamos frente a Plaza Naco. Entonces no había un parámetro de qué tipo de película. Íbamos a ver todo lo que llegaba. Señores, aquí la película llegaban 3 meses y 4 meses después que se estrenaba en Estados Unidos. De hecho, mucha gente viajaba y llegaba aquí y eso era como echar vaina. No, yo la vi en Estados Unidos hace un mes. Y es verdad que el cine era muy limitado en ese sentido. Pero fíjate qué curioso. Ya existía la televisión por cable. Es cierto que no es como ahora, que la plataforma te ponen, sobre todo las piratas, las películas que están en la sala de cine. A la semana. Pero igual, aún existiera la televisión por cable, nada ha cambiado, todavía nada cambia ir a una sala de cine. La experiencia, por más grande que sea la pantalla de tu casa, es incomparable. En tu caso, ¿con quién ibas? ¿Con tus amigos? No, con mis padres también, pero me gustaba más ir sola a verme las películas. Siempre he sido de ir sola. Hoy día me encuentran a mí en una esquinita, en una sala así escondida, viendo una película porque me concentro, la disfruto, me olvido de todo mi día y me involucro demasiado en las películas. ¿Y qué tipo de películas te gustan, Lulu? A mí me gusta mucho el drama. Las de acción no me gustan. Y en la época de los 90, pues, influía mucho para uno decidirse para ver una película, creo, el actor
Sí, o la totalmente. actriz. Sí. O sea, a uno no le importaba la película que fuera, a uno lo que le importaba era vamos a ver a Tom Cruise. Ajá. Que estuviera buena la película o mala, eso no importaba. Pero Es era que o también- o Brad Pitt. Espérate, Sí, porque yo sí. tenía, yo fui a ver, a mí me marcó Cocktail de Tom Cruise. Sí. Ah. O sea, mi papá fue y habló con la gente del cine que cuando la película la retiraran de la cartelera, me dieran el póster. Señor. Yo duré con ese póster frente a mi cama. Tom así. Cruise con su Yo camiseta dormía hawaiana. con Tom Cruise, no tenía una camisa negra así Ah, sí. abierta, medio. ¿Verdad? Esa fue mi Lulu, mira, me ha juventud. hecho pensar algo, así como la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de las primacías, la primera universidad, la primera hospital, ustedes son la generación, vamos a decirle, de la última tanda, porque fue la época de las últimas estrellas de cine. Sí, Ya no totalmente. hay estrellas de Sí, cine no, como esas. no. Ni esas Eh, películas. Sí, que tan- como bien usted decía, se esperaba por el actor o la actriz. Y la gente acudía, o sea, por supuesto, a la sala de cine a verla. Pero se está tratando de recuperar la misma industria, a pesar de que tuvieron aquella huelga de guionistas que retrasó un poco, ralentizó la velocidad que se quiso dar, gracias a Tom Cruise, Sí. después de la pandemia. Pero yo creo que tenemos todos que volver a la sala de cine y forzar a esos hijos de nosotros que son tan amigos de ver todo en la televisión. ¿De qué televisión? En la computadora. computadora, fíjate, Porque hay una relación que, aunque vayan ellos solos, como hacías tú, pero que vayan a la sala de cine, porque neurológicamente es una experiencia eso diferente. es cierto. ¿Tú decías? Iba a decir que fíjate que hasta las películas de terror tenían otros formatos y te marcaban. O sea, señor, El silencio de los inocentes. Ah, sí, no, eso es una obra maestra. Esas son películas que Pero- te marcaban. O sea, Pero que, perdón, también que- hay un factor que en los 90s uno veía una película no con un solo actor bueno, porque No, tú mencionas no. a Tom Cruise, pero No, A Few Good eran- Men, A Few Good Tom Men. Cruise, Jack Nicholson, Ajá. Kevin Bacon, Sí. tú te pones a ver la película como Casino Ajá, o Goodfellas, sí. que estaba Al Pacino, Robert Sí, De Niro, Ray Liotta. Ray Liotta, que murió aquí, por Sí. cierto, Ay, murió sí. aquí hace como un año. Andy Entonces- García. Entonces hay muchas películas época. de esa época que tenían un elenco de actores de los de más primero. renombre y de lo Ujú, bueno, sí. y la película era buena. Sin embargo, hoy día Sylvester Stallone ha tratado de hacerlo con Expendables, Ajá. Sí. que va como por las 5, son un clavo. Pero tiene a todas las estrellas de Hollywood de su Sí. época y no funciona. Pero en aquel entonces funcionaba. Y las de acción, por ejemplo, Jumanji. Ah, ¿Qué sí, película buenísima. más buena Lindísima, todavía? Hoy mi hija lindísima. ve Jumanji. Sí. Esa Y fue yo- de las que me tocaron con mis niños. que han- Y no dejemos de mencionar que gracias a Arturo Rodríguez conocimos mucho cine latinoamericano en esa época y también cine europeo, pero no teníamos la oportunidad previa de conocer sobre todo cine de Sudamérica, empezamos a ver México películas de también. México Colombia. también, si fue la época de, ay, ¿cómo que se La llamaba? ciudad de los perros. Sexo, Pudor y Lágrimas, Pudor fue y de las Lágrimas, primeras La películas ciudad de los mexicanas. perros, y tu mamá Sí, también. y una que Ah, era sí. y Y una Tacones que Lejanos. ay Dios, una que era con Salma Hayek, que es basada en una novela de alguien que ganó el premio Nobel, La ciudad, ay, ahorita me acuerdo el nombre, ahí la veía ella por primera vez y hace un buen papel. Entonces eso nos abrió mucho la mente. Si aquí viniera mañana unos cineastas dominicanos y le preguntara, ok, vamos denos idea para una película sobre los años 90. Primero, ¿cuál sería la banda sonora de esa? Levantó la manera esa. Toque profundo. Usted. Toque Ah, profundo. claro. Toque Uy, profundo. Coral Negro, Regata, sí. Los ilegales. Cao Te digo Azul. algo. ¿Verdad que hace Que falta una son- película Los ilegales. sobre Pero ese te digo tiempo? algo. Porque Exacto. ese tiempo... Perdón, ajá. ¿cómo se llama ese grupo español que hizo una película? Dios mío. Lo que vinieron Hombres aquí. G. Lo de la chica cocodrilo. Hombres G. Que tienen su propia Sí, película. Hombres G. Ellos mismos hacen la película de su propia historia. Ujú. Ellos son los actores de su propia historia. Aquí hay guión para hacer una película de la Bueno, música el rock en dominicana español de a los inicio Una de los película que se 90. llame Sí, Gasco es sí, arte. sí. Exacto, puede ser. Bueno, y aquí el había rock, mucho, sí. aquí había muchos grupos Sí. Sí. y hacían conciertos. Señores, la letra que de la organizaba Roy canción... Tabaré, Roy creo que Tabaré. llegó Sí, a organizar se esa siente. producción y La tal. verdad es que el rock es dominicano de los años 90 Era muy bueno. era sí. muy bueno. Y hay un documental en Netflix, pero que lamentablemente no se expandió
porque hay un documental en Netflix que dicen Rompan Todo, sí, que buenísimo. es el rock realmente Buenísimo. en español. ¿Verdad? Y Sí. la verdad que yo dije, wow, y aquí hay talento que pudieron haber salido en ese documental. De Santolaya. Y mi única observación fue esa, que no incluyó el cine, perdón, el rock caribeño, y ni el venezolano, por cierto. Pero la letra del jevito, eso es mínimo un cortometraje. No, y porque lo que el jevito te cuenta es una historia. O sea, una historia. Y uno que decía, refugiado. El viajero. Viajeros también. Eso es porque ahí eso voy. Mira qué pasa, incluso. En los 90, cuando sale Nueva York, aquí siempre se ha migrado mucho. Pero regularmente, antes de los 90, migraba mucho la gente de estrato más humilde. De estrato más humilde en busca de mejoría. Pero en los 90 se dio un caso. Empezaron a emigrar la clase media y clase media alta también empezó a migrar. Así mucho. mismo. Sí. Porque jóvenes, sobre todo jóvenes, que ahora los jóvenes que quieren ir, que salen del colegio, pero en nuestra época, en los 90, era que se veía eso, de que no, yo voy a estudiar fuera, no era todo el mundo, no eran todos, los que tenían la posibilidad de poder estudiar fuera, se iban. Porque no había sistema de becas, claro, era muy difícil. Entonces, era muy difícil. Entonces, empezó esa migración y cuando tú calculas que también viene Toque Profundo con esa canción de Viajero, le pega a mucha gente. A mí particularmente, yo a los finales de los 90 viví 2 años en Miami, en Estados Unidos. Y cuando yo la primera vez estaba en una reunión con un grupo de dominicanos, y cuando ponen Toque Profundo, ponen Viajero, yo me rajé, o sea, a llorar, porque es una letra muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, el tema de la migración dominicana es importante, junto con ese tema de todo lo que, del rock en español, y todo lo que se vivió en esa época, señores. Con el tema del jevito, voy a hacer un cambio rápido, que me recordé ahora. ¿Ustedes se recuerdan que en verano, en pleno calor, el cuello tortuga? Sí. O sea, todo eso se vio. Todo eso es una película, la verdad que sí. Eso de los 90 y todos esos grupos desfilaron por las kermeses de todos los colegios. Sí, pero hay una realidad, detrás de esa lírica, hay una realidad muy exclusiva de los 90, que por ejemplo yo no viví en los 80 cuando fui universitaria, y es que, como bien señala, a partir de 1990 que hubo una migración masiva de la clase media e incluso de la clase media alta. Sí, clase media alta. Muchas amistades que uno tiene que decían, para yo mantener el estándar de vida, los de clase media alta, se fueron a Miami y no volvieron nunca más. Así mismo. Y de mi promoción del colegio, yo creo que como el 30% entre colegio y universidad también. emigró a Nueva York, a España, aún teniendo profesiones, pero la situación era muy difícil aquí. Pero es lo que decían ustedes antes. Era una migración que, a diferencia de la de ahora, no tenía la comunicación. ¿Qué cosa? Porque mañana mi hijo se puede ir a Rusia y yo al otro día por WhatsApp, ¿cómo llegaste? Sí. Pero uno se despedía de esos amigos prácticamente para siempre. Para siempre. Era por eso esa letra te pegaba tanto. No. Dime, Lulu, dímelo tú. En una fiestecita, conocí a un muchachito que le gustaba. Dime tú, era así, lo vuelvo a ver. O si me da el teléfono de su casa, o si me dio el teléfono bien. Si me dio el teléfono bien. O si yo se lo di, él lo entendió, el teléfono, cómo era. Y uno se sentaba. Porque uno no andaba con lapicero. Hasta ¿Dónde le iba a apuntar? No, y hablemos claro. O sea, cuando se iban esos amigos de nosotros a estudiar medicina, a México, a Estados Unidos, los papás podían quizás en esos 5 o 7 años que esa gente estaba por allá traerlo una vez, unas navidades por 15 días. Entonces tú perdías a ese amigo. Uno perdía. Sí, yo soy colombiana, estudiaba aquí, estudié en otros países. Me pasaba eso, que hacía amistades, hacía relaciones muy lindas y se perdían. O sea, un adiós era un adiós. Sí. Una hasta quién sabe, hasta si la vida nos quiere juntar en algún que sitio. Que ni con las redes hoy día tú puedes dar con ellos. Para que sepan. No, igual. Sí. Ustedes vieron esta película nominada este año que se llamaba Past Life. Es una película, creo que coreana o estadounidense y coreana, de unos amigos que
que eran amiguitos, eran como medio novios, eran novios, pero eran jovencitos, estaban chiquitos, 13, 14 años, y se separan porque los papás se van a Estados Unidos, y entonces surge el Facebook, le ponen otro nombre, pero es el Facebook, y entonces se reencuentran, pero ya tienen 30 y pico de años, y tratan de retomar su amistad, su relación, y ese sentimiento de pérdida que refleja tan bien esa canción de toque profundo, ese quiebre emocional se vivió en esa época. Pero ya no se vive porque tú te vas a vivir para otro país y estamos hablando de media hora en el avión, tú te estás montando. ¿Y cómo te va? Y mándame fotos. Y ya video, la llamada de video. Otras dos eventos, uno es un evento y otro una cosa curiosa que pasó en los años 90. El huracán George es un drama digno de una película, sobre todo porque descubrimos mucho sobre nuestras vulnerabilidades, pero también la capacidad del dominicano de volver. Yo te voy a decir otro. ¿Cuál? El maremoto. No, pero eso da comedia. Es una comedia. Otro fenómeno social bonito es toda la alegría que sentimos los dominicanos con Sammy Sosa. Claro. Y algo que, bueno, yo llegué a escribir, tratar de escribir un cuento sobre un personaje que, por supuesto, yo estoy segura que ustedes se recuerdan, de Cruzita Jean. ¿Ustedes no se acuerdan de Cruzita Jean? Tú sí. Pero Cruzita era la de que salió en No. Cruzita Jean, nadie sabe quién es. Cruzita Jean era una persona que alguien tenía un problema marital o de relaciones con ella, y esa persona, un hombre, empezó a hacer graffiti en toda la ciudad diciendo, no puedo repetir las palabras, contra Cruzita Jean, y llenó la ciudad de Santo Domingo. Sí, claro, que la insultaba. Recuerdo Señores, eso, pero no recordaba el nombre. Sí. Eso salía en los cuatro comedias de Cooking Victoria. De eso habló la iglesia. Las noticias, porque además nadie sabía quién fue Cruzita Jean, pero para mí es tan antológico porque era el preludio de uno entender lo que estaba ahí debajo de la sociedad y no nos estábamos dando cuenta que por ahí venía toda esta ola de violencia intrafamiliar, porque eran mensajes muy agresivos, pero todo el mundo lo tomó a chiste, pero la ciudad se llenó, yo frente a mi trabajo, por mi casa. En la zona colonial yo recuerdo eso. Como 97, 98, por los días del huracán George. Y nunca se supo quién era ella ni quién era él, y para mí eso tiene un valor narrativo, o sea, hay mucha narratología que se puede trabajar con eso, porque primero se toma chiste, pero después, viéndolo en retrospectiva, caray, esa pobre muchacha quizás la mataron. A juzgar por la violencia. ¿Tú te acuerdas, Helio, de aquello? Ahora cuando ya menciona lo que me acuerdo, hasta en la zona colonial. Sí. Creo que hasta en la Puerta del Conde llegaron a ponerse letrero. Yo voy a ir al archivo, vamos al Archivo General de la Nación. A veces hacemos un cortometraje que se llama Cruzita Jean. Voy a indagar, claro. Sí, porque imagínate. Un hombre muy dolido. Bueno, pero terminemos diciendo, vamos a terminar el episodio conociendo cuáles son sus películas de los 90 o sus actores o actrices favoritos, y si han logrado que sus hijos, aunque sea, la vean. En tu casa. Elio, vamos a empezar de Elio. En mi caso, por ejemplo, Forrest Gump en el 94 con Tom Hanks fue una película increíble. Esa todavía no he logrado que mis hijos la vean, pero los 90 surgieron una cuantas franquicias que se mantienen hoy día, que son muy buenas. Por ejemplo, Toy Story empezó en el año 95. Sí, ciertamente. Se hicieron, creo que 4, ya se está produciendo la nueva. Sí. Jurassic Park empezó en el 93, apenas el año pasado. Entonces, yo logré en pandemia, no había nada que hacer, ya no había nada más que ver, y logré ponerle muchas de esas películas, no solo de los 90, sino de los 80. ¿Qué edades tienen ellos? 13 y 12. Muy bien. Y entonces... la mayoría le ha gustado, y por ejemplo, aunque no de los 90, The Goonies, que es de mi película predilecta, ellos la ven y le encanta. De los años 90, así una película que sea The Green Mile. Es bellísima. Esa es una película bellísima. Que Tom Hanks también. Y por ejemplo, hay una película muy buena que se llama Sleepers, que es trágica porque ahí sale Kevin Bacon, Brad Pitt, sale Dustin Hoffman y Robert De Niro, que es una película de unos niños
que por broma se roban un carrito de hot dog y lo empujan por una escalera y matan a una persona. Lo llevan a un reformatorio donde ahí son violados. Excelente. Pero crecen, pasan 20 años y crecen. Uno es periodista, dos son matones de la mafia, pero entonces Robert De Niro es el cura del barrio y Dustin Hoffman es el abogado. Es una película que es muy impactante, con un elenco buenísimo. Obviamente esa no se la puedo poner aún a mis hijos porque no pero no es la edad. Pero son películas que a mí me marcaron y es una película que fue como underrated, no ha sido una película que ha sonado mucho. Otra de Robert De Niro que fue muy buena se llama Un cuento del Bronx, A Bronx Tale. La recuerdo. Que Robert De Niro es chofer de un autobús y su hijo, que se llama Calogero, se asocia con los mafiosos. El actor se llama Chas Palminteri, que fue quien escribió esa película. Y esa película, es muy interesante saber que es el que hace el papel del niño en la primera parte de la película, cuando es un niño de 8 o 9 años, ese actor es dominicano. Ese niño es dominicano. Lamentablemente el que hizo el papel del niño ya grande estuvo preso en Estados Unidos porque se vio envuelto en la muerte de un policía con el papá de su novia. Ya cumplió condena, ya lo soltaron y ya está haciendo una cuanta película. Pero esa película, Un cuento del Bronx, aunque es de los 90, es basada en los años 60, pero es tremenda película. La voy a ver de nuevo. Lulu, dime las tuyas. No, mira, vale darle promoción a Caribbean Cinema, que están haciendo como el cine del recuerdo. Ustedes no lo han visto, están los lunes. Tú puedes ir a ver, de hecho creo que está en cartelera ahora Jurassic Park, que lo mencionaste, Casablanca, hay varias películas. Pero qué buen aporte, Lulú. Sí, para ir y llevar a los hijos a que vean lo que uno veía. En general, a mí me gusta todo ese cine de los 90. Las películas de acción y las cosas de ahora, no. Estoy un poquito anticuada en eso. Me gusta todo ese cine de esa época y esos actrices y actores de los cuales nosotros disfrutamos, que mencionó Elio ya para no abundar. ¿Y tu póster de Ted Cruz lo mantienes? No, si lo hubiera plastificado estuviera todavía. Me encantó esa anécdota. Iraísa, dime de las que tú no olvidas. Sí, y que vuelvo a ver una y otra vez. O sea, definitivamente, a mí me gusta mucho Pretty Woman. Una de mis actrices favoritas es Julia Roberts. O sea, yo la verdad es que me encanta la película por ese lado así de comedia romántica. No Way Out, con también, Kevin Costner. Exacto. Perdón, y la que hizo historia con los Oscars fue Titanic. Yo sé, pero se va a acabar este episodio, no van a decir la antológica de los 90. Titanic fue ya como ya un ya estábamos más grandecitos y ya no nos íbamos a enamorar de DiCaprio porque era un bicho para nosotros. Y el Robin Hood de Kevin Costner también. Y adivina, señor, usted no ha mencionado una que esa a mí me marcó muchísimo y todavía La vida es bella. La vida es bella. La vida es bella, esa ya es finales de los 90. Pero para mí es una película que es capaz de es transformadora. La vida es bella es también maravillosa. Bueno, A Few Good Men. También está Devil's Advocate. Buenísima. Sí. Drácula de los 90. Bram Stoker. Buenísima. Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro, que salen todos esos. Seven también. Oye, te digo que sí que fue. Los hombres, esos Seven, esos buenos mozos, los vampiros, que uno decía, ay, pero ojalá y me muerda a mí. Señores, y hemos dejado de hablar de una muy importante. ¿Cuál? Que se nos ha olvidado a todos aquí. Que marcó el hito y que representa lo que los 90 en una sola película, como todo junto, y es una loquera. Y es el despunte realmente de Tarantino, Pulp Fiction. Yo creo que ya ahí, con esa mención, yo creo que ese es el cierre del episodio. Porque tienes toda la razón. Probablemente la película más emblemática, así como La Macarena es la canción más emblemática de los años 90. Pulp Fiction yo creo que define un momento en el cine y ese momento eran los 90. Los 90 vamos a bautizarla como la última tanda de lo que cuenta tan bien el padre Sáenz en este libro. Este libro yo lo encontré en el día del libro, había una exposición y yo nunca había visto ese libro. Sí me había hablado mi comadre Anita Valdés mucho del padre Sáenz y se los recomiendo mucho. Son 6 ensayos sobre el cine y me encanta que en el inicio él dice... destaca
que a los 5 años de que en París los hermanos Lumière pusieron en un cafetín en la primera salita de cine, a los 5 años aquí ya había un cinematógrafo patentado que llegó por Puerto Plata. Entonces, no bien habían pasado 20 años. En el año 24 se hizo la primera película documental. Hubo un documental sobre no sé qué cosa de la Virgen de la Altagracia. Léanlo, está muy interesante. Y hasta una de ficción. Y ahí están los actores, Pedro Troncoso Sánchez y otras jóvenes de buena moza de la época con su ropita de los años 20. Pero por supuesto, después vino la dictadura y ya no se hablaba mucho de vamos a hacer películas. Y tardó mucho tiempo en la República Dominicana, hubo, ustedes saben, un experimento entre los años 60, pero no es hasta Nueva York que se retoma. Entonces, yo creo que gracias a la ley de cine, tenemos la oportunidad ahora como padres, además, de utilizar, como bien ha dicho Lulú, la gran pantalla y invitar, si no a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la experiencia de la sala de cine, de volver a la sala, de volver a disfrutar de ese momento juntos. Miren, aunque uno no le diga nada a esos muchachos que a veces son de monosílabos, esos hijos de uno, pero aunque uno, no importa con quién vaya, como lo hacía Lulu, me encanta, yo también soy amante de ir al cine sola. Eso yo creo que no debemos rescatarlo y que no ocurra con la nueva adquisición de la sala de Palacio, que cierren esa sala. Eso sería muy lamentable. Sí. Tratemos de ir más todos al cine para que esas salas que se están readquiriendo no terminen cerradas y convertidas en centros comerciales, sino que sigan siendo estas catedrales de la cultura. Elio, Lulú, ¿irá esa 3 estrellas? Gracias a ti por la Muchísimas gracias por complacerme. Vamos a estar atentas. También vamos a ver los datos del podcast de Lulú para que también nos inscribamos. Y como siempre digo, cambio y fuera.